Bueno, antes de nada, agradeceros a todos la asistencia. Estamos grabando la sesión. La idea es colgarlo luego en YouTube para que se pueda ver. Y bueno, yo me presento, soy Juan Jesús Lluvero, soy el encargado de relaciones con la industria del IEcubo de España. Y tenemos hoy con nosotros, que va a hablarnos sobre blockchain, a Pedro Martín Jurado, que él, es máster ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 35 años de experiencia en el sector de las TIC, tanto en la parte pública, del sector público, como en el privado. Ha sido director general de Sen Technologies, director del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, director general de la Dirección General de Telecomunicaciones, y un largo etcétera. En la actualidad es asesor para normativa técnica internacional de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Sociales y Transformación Digital, que son los ministerios que cambian de nombre cada 4 años o menos. Y es el jefe de la delegación española en el Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT, y también lidera la delegación española en la Asamblea General de la ETSI. Y bueno, hoy tenemos el lujo de contar aquí con su presencia y que nos hable sobre los fundamentos de blockchain, su estandarización, las iniciativas que hay al respecto en la Unión Europea e internacionalmente, y bueno, algunas cosas. Sin más dilación, le paso el testigo a Pedro. Yo os lo he puesto en el chat. Si tenéis dudas o preguntas durante la sesión, hacerlas por el chat y yo las iré recopilando y se las voy pasando a Pedro al final de la charla. Pedro, cuando quieras. Muy bien, bueno, buenas tardes. Antes de nada, pues agradecer al IEcubo, a la Sección de España, esta oportunidad de estar con todos vosotros y hablar un poquito de uno de los temas que me ocupan. Lamentar que no haya podido ser presencial, como hubiese sido del agrado de todos. Cuando empezamos a hablar de esto a principio de año, pues contábamos con estar hacia este fin de semana en Salamanca. No ha sido posible, pero bueno, espero que a pesar de eso os encontréis todos bien y que esta pesadilla pase pronto. Muchas gracias, Juan Jesús, por tus amables palabras. Simplemente corregirte un poquito, no he sido director general de telecomunicaciones nunca, lo más que he llegado ha sido subdirector general, pero bueno, está bien. Cuando hablamos de esta jornada, yo siempre dije, bueno, dar algo divulgativo, evangelizar, porque el tema de blockchain, todos oímos mucho, hablamos mucho y existe pues mucho prejuicio y a veces mucho desconocimiento de lo que subyace ya ahí debajo. No quiero decir, probablemente la audiencia me consta que hay de todo, gente muy erudita y gente que a lo mejor es la primera vez que va a tomar un contacto con esto. Por eso, de antemano, pido disculpas porque aquellos que ya tienen grandes conocimientos, porque la charla va a ser lo básico, coger los fundamentos. ¿Bien? A estas horas ya de la tarde y del día acabando, que ya habéis tenido antes más sesiones, intentaré ser lo más ameno posible y que os sea llevadero. Bueno, la agenda de lo que voy a comentar lo tenemos en estos 4 puntos, unos fundamentos en que se fundamentan las redes de blockchain, y aparece un acrónimo que es DLT, que no sé si todos estáis familiarizados, que es un acrónimo del inglés que es Distributed Ledger Technologies, tecnologías de registro distribuido. Y ya nos aparece por primera vez, aunque se ha enmascarado en la L de Ledger, la palabra registro. Y la palabra blockchain, como podemos fácilmente traducir, es cadena de bloques. Entre estas dos palabras está la magia de todo lo que subyace en las redes blockchain DLT. Dar unas pinceladas del estado del arte de la estandarización y la reglamentación. He decidido ponerlo junto porque desde mi particular punto de vista, la estandarización y la reglamentación pueden ir juntos, y de hecho yo pienso que van a ir juntos. Y luego pues el impulso de la Unión Europea, que se ha tomado esto muy en serio, y bueno, pues algunos casos de uso que son pues bastante significativos. Bien. Sin más, en cuanto a los fundamentos, me gustaría haceros un símil, sobre todo aquello, repito, aquellos que nunca habéis tenido contacto con este mundo del blockchain, esa cadena de bloques, ¿cómo se conforma? Bueno, pues empezamos por la topología de las posibles redes en telecomunicaciones. Tenemos la clásica tradicional centralizada, que veis a la izquierda, donde, bueno, pues hay un
un único ordenador central, por decirlo así de alguna manera, y todas las conexiones se dirigen de manera súper centralizada a ese ordenador. Este es el sueño de los hackers, porque cuando quieren hackear una instalación no tienen nada más que ir a ese único ordenador y saben que todo se lo van a encontrar allí, toda la información sensible. Hay un modelo que está en medio, que es el que utiliza Google, entre otros, creo que Amazon también, que es un tanto mixto, donde bueno, existen una serie de nodos que centralizan a otros y a su vez estos están conectados entre sí. La que nos ocupa tenemos la topología de blockchain, que es una red hiperconectada. Vemos una serie de puntitos que son los nodos de la red, todos enlazados entre sí. Esto es una característica absolutamente intrínseca a las redes. Y decir que más que hablar de base de datos, yo creo que es más correcto hablar de registro. Lo que tenemos en cada uno de estos puntitos es un registro y además está hiperreplicado. En cada uno de esos puntitos ese registro está replicado. Para hacerlo más intuitivo todavía, imaginémonos la red ferroviaria de España, todas las capitales de provincias, sino todas, pues prácticamente todas, tienen una estación ferroviaria y que en todas tenemos un convoy de trenes que tienen vagones. Un vagón, dos vagones, tres vagones, tal, y ese convoy está replicado en todas. Está en la de Salamanca, en la de Zamora, en la de Soria, en la de Málaga, y esa es un poco la idea que tenemos que tener de la topología de la red blockchain. Esto ya directamente nos da una grandísima ventaja desde el punto de vista de la seguridad. Quiere decir que los hackers, si quieren tomar control de la red y de lo que tenemos dentro, tendrían que atacar como mínimo el 51% de los nodos para tener el control, porque la red está hiperreplicada. Esto es una característica absolutamente intrínseca a las redes blockchain. Si esto no está así, estaríamos hablando de otra cosa, pero no de una red blockchain. De aquí también la diferencia entre blockchain, un poco el distingo a gente que pregunta si blockchain es lo mismo que DLT, pues aquí lo vemos, es decir, el convoy tiene una cadena de bloques y luego ese bloque está distribuido. Se juntarían, digamos, tendríamos las dos características, la cadena de bloques e hiperdistribuida. Bueno, pues esto es una de las características intrínsecas con la topología a las redes blockchain. Cuando surge esto hace 10 años, el inventor un poco de todo esto, que hablaremos de Satoshi Nakamoto, utiliza ya técnicas antiguas, como es la de PKI, para hacer la criptografía de las comunicaciones. El tema de la PKI, disculpadme porque tengo por aquí gente haciendo teletrabajo, disculpadme un segundo. Bien, os ruego me disculpéis, pero es que en casa somos varios haciendo teletrabajo y algunos también hacen lo mismo que yo, lo hacen fuerte. Os decía que otro de los componentes es el de la criptografía con clave público-privada, que esto es muy antiguo. Yo creo que para interiorizarlo, comentar que probablemente todos los que estamos en la sala hoy tenemos esto, todos hacemos la declaración de la renta y tenemos certificado CERES o similar o del DNI. Lo que ocurre es que no lo utilizamos como aparece aquí o se utiliza profusamente en las redes blockchain. Y es la parte de esa pastilla, de ese software que es público, dárselo a otra persona, la otra persona dártelo a ti y así estableceríamos con la clave privada una comunicación bidireccional absolutamente cifrada. Bueno, pues este es otro de los elementos o componentes intrínsecos a las redes blockchain. Un tercero es el hash. Este ya es más posterior, esto es de un criptógrafo inglés de los años 90, que pues se le ocurre en sus sesudos estudios criptográficos el poder representar un texto enorme, podemos meter en una calculadora el Quijote o la Biblia y obtener una representación de ese texto según la calculadora, pues con 64 caracteres hexadecimales, por ejemplo, como es este el caso. Os he puesto ahí un link muy interesante para que hagáis vuestros experimentos en ese HTTPS, lo lleváis a vuestro navegador, os saldrán una serie de calculadoras para hacer criptografía con hash y ahí podéis meter, como es mi caso, que metí mi currículum y esto, pues bueno, el que tengo en LinkedIn para que me tengáis referenciado, yo tengo el hash de mi currículum. Esto pues ya tiene una gran ventaja. Si yo mi currículum se lo doy a otra persona y cuando llego a una entrevista
dudo de que la persona que me está entrevistando, por ejemplo, tenga mi currículum correcto, podemos compararlo con el hash. Hace el hash de lo que él tiene, el de lo que yo tengo, y si no coinciden, es que algo ha ido mal. Bueno, pues esta técnica se emplea muchísimo, muchísimo, es la base, una de las bases de las redes blockchain, el hash. Y a veces no solamente el hash de una transacción o lo que tiene, sino el hash del hash, o dos transacciones y hacer el hash entre las dos. Bueno, pues esto hasta aquí todo estaba inventado. Y dices, bueno, ¿y qué pasó cuando surge esto de blockchain en el 2009? Bueno, pues había un tema por resolver en telemática que era el tema del consenso. Y bueno, pues hubo un tal Satoshi Nakamoto, pongo con Bitcoin, Bitcoin con minúscula que es la moneda, la red Bitcoin sería con mayúscula Bitcoin, y es un caso de uso, pero un caso de uso curioso, no voy a decir ni bueno ni malo, pero es uno más de los múltiples que hay, pero con el tema del consenso arranca con este señor que se le ocurre una idea es a la hora de qué bloque, qué vagón de tren vamos a meter nuevo en ese que todos los que están, digamos, viendo las transacciones que hay, que quieren entrar en la red, estén de acuerdo y digan, este bloque es válido y entra a formar parte de ese registro que queda ya inmutable, indeleble y notarizado. Es decir, este convoy va añadiendo bloques o vagones y van sumándose desde el primero. De hecho, Satoshi, cuando hace el primer bloque de la red Bitcoin, ese es el bloque Génesis, y a partir de ahí se van añadiendo más. ¿Cómo funciona esto del consenso en el caso de Bitcoin? Pues de una manera muy curiosa. Y para que lo tengáis, a veces cuesta un poco el ver un poco la dinámica del que se ha llamado el minero. Por cierto, hay mucho prejuicio con esto de los mineros y es cierto, es un mecanismo de consenso muy poco eficiente, con grandes, digamos, deficiencias y grandes mejoras que después se han hecho, pero todo comienza aquí, comienza como podéis ver en este ejemplo, esto es un simulador. Si cogéis esa URL y os la lleváis después a vuestro navegador, podréis jugar con esto. Tenemos el bloque 1, que sería el bloque Génesis, que está en verde, y ahí se han metido un conjunto en los datos, una serie de transacciones que a su vez están haseadas, es decir, las redes son pseudoanónimas, se puede ver lo que está pasando, la transacción que ha hecho A a B, pero no sabemos ni quién es A ni quién es B. Cuando ese bloque que tiene que tener digamos, una longitud determinada se ha llenado, hay que ir pensando en el siguiente bloque. Y el siguiente bloque se correlaciona, que es el 2 que tenéis a la derecha, con el anterior, y coge el hash, que es la flechita esa roja en diagonal, lo mete ahí del anterior, y los mineros en estas redes de blockchain, que se llama Proof of Work, prueba de trabajo, que es como se llamó a estos trabajos para minar y obtener el siguiente bloque, juegan con un número, que es el nonce, número una vez, y le van dando ese número hasta que, porque así se estableció, en la flecha roja de abajo gorda, todos son los cinco primeros dígitos son ceros. Cuando eso se ha conseguido, ese bloque que ahora está en rojo se pone verde. Y el resto de mineros dice, va, este lo ha conseguido. Ese es el fenómeno del consenso. Como este lo ha conseguido, ahora lo tenemos que aprobar entre todos. Hay propinas y recompensas, evidentemente. El minero que obtiene un bloque susceptible, un bloque susceptible de incorporarse a la cadena, tiene una recompensa, en este caso con Bitcoin, una recompensa cuando esto empezó importantísima. No vamos a entrar en muchos más detalles, pero bueno, aquí es cuando realmente con este ardid, con este acertijo de encontrar el bloque siguiente, es con lo que empieza digamos, las tecnologías de blockchain y comienza este fenómeno que ya llevamos ya más de una década. Es bastante curioso, os invito a que entréis, que cojáis este simulador y juguéis con él. Veréis que si ponéis detrás del nonce el 0, ¡boom! Los 5, bueno, es un simulador, van a ser los 4, van a aparecer ceros de repente y dicen, vale, pues este bloque entra para adentro. Y el resto de mineros que digamos, lo comprueban y lo validan también obtienen una pequeña recompensa mucho menor que el que lo ha generado. Bien, pues después surge otro concepto ya posterior y ya digamos las redes blockchain ya están operativas con el caso de uso de Bitcoin, que es el tema de los smart contracts. Los smart contracts es una idea antigua de un abogado y informático americano, de Nick DeSalvo, que por cierto es uno de los que se rumorea que podría haber sido, es un rumor o una conjetura,
que podía haber sido el Satoshi Nakamoto, el anónimo, la persona que creó Bitcoin. No está comprobado para nada, él siempre lo niega, este señor vive. Y tenía una idea teórica, que era la de los smart contracts. Yo, las 5 líneas o 6 que veis ahí, lo voy a contar directamente con un ejemplo, que es esto del smart contract y cómo funciona en una red blockchain. De entrada, es un contrato vinculante que no va a requerir de ninguna autoridad ni de ningún referee que lo valide. El caso que suelo poner es, imaginémonos un derby de fútbol. Probablemente ninguno de los que estamos en la sala somos futboleros, o la mitad sí, la mitad no, da igual, pero sí todos hemos oído hablar de lo que ocurre de las apuestas. Juega, por ejemplo, el Real Madrid contra el Barça y dos amigos, uno es hincha de uno de los equipos y otro de otro, hacen una apuesta. Dice, yo apuesto que va a ganar el Real Madrid, porque él es el hincha del Real Madrid, y te ha puesto 100 euros o el valor de una cena por 100 euros, que esto es muy típico, apostarse una cena y luego nadie la paga, pero se traslada a un smart contract y el otro dice, no, no, va a ganar el Barcelona, simplemente ganar, y si empata, pues no pasa nada. Entonces, establecen un programa, que por eso habláis de las sentencias if-then, y dices, si gana el Madrid, yo cojo mis 100 euros y los tuyos y me los llevo. Pero esto ya se deja programado automáticamente, es un smart contract. Es decir, ya en el momento que antes de empezar el partido se ha dejado ahí, si el partido no se llega a celebrar por algún motivo, se programa para que los 100 euros vuelvan a cada una de las partes que lo han puesto. Pues una idea tan sencilla como esta, las redes blockchain la cogen muy bien. Entonces, en el año 2015, que es cuando esto arranca, pues las redes blockchain sufren, digamos, una expansión o un ámbito mayor en su aplicación en merced a los smart contracts. No sé qué más podría contar. Bueno, sobre todo que no requieres de una autoridad que lo valide. Ah, bueno, sí, el tema de los oráculos. Dices, bueno, ¿y quién ha dicho si gana el Madrid o gana el Barcelona? Pues un oráculo puede ser que el programa invoca a la página web de la Federación de Fútbol, si es que existe, o al diario Marca, ve el resultado, porque lo ha dejado allí linkado, pinchado, y automáticamente esto se ejecuta. Acaba el partido y es lo que ha habido. El que ha ganado se lleva los 100 euros del otro y los suyos. Si se han empatado, pues no se llevan nada. Bueno, pues esta es la idea del smart contra, que por ahí dicen que ni son smart y ni son contra, pero es lo que es, ¿vale? Bien, pues esto, con los fundamentos ya prácticamente estoy acabando. Una pregunta que os podéis suscitar en la red Bitcoin es el tiempo que tardan los mineros en rellenar, en hacer un bloque completo. Pues la red es inteligente, está programada para que los mineros, cuando hayan encontrado un bloque con 5 ceros, sea válido, y eso tarda unos 10 minutos. En 10 minutos es una cantidad de tiempo que para muchas redes pues no es asumible, porque necesitamos un throughput, que se llama de la red, un número de transacciones, pues a veces rabiosamente interactivo, o sea, que sean muchísimas transacciones por segundo. Eso nos lleva a que esa arquitectura de red pública, porque la red pública como Bitcoin o Ethereum son las más seguras, son las que tienen más números de nodos. Cualquiera de nosotros puedes ir a casa y descargarte y hacerte ser un nodo de una de estas redes sin ningún tipo de problema. Pues surgen otro tipo de iniciativas de redes mixtas o incluso privadas, y ahí veis una serie de parámetros, de características. Os vais a ir al que está en la fila de más abajo, el de las transacciones por segundo, están a grosso modo calificados cada uno de estos parámetros con asteriscos. En las públicas las transacciones por segundo pues son penosas. En las consorciadas ya conseguimos consorciadas que son mixtas. Hay nodos validadores y nodos que no son validadores, son mixtas, validadores de los bloques. Y las privadas, pues que son, digamos, admiten muchas más transacciones por segundo, porque aquí realmente el nodo validador o los nodos validadores son mucho más reducidos, con unas reglas del juego mucho más rápidas a la hora de incorporar nuevos bloques. Vemos que los bloques son inherentes a todas, tanto a las públicas, a las consorciadas o federadas, como a las privadas, son 3 asteriscos, y por ahí veis un rango veis, por ejemplo, pues el tema de la inmutabilidad de los datos. Es mucho más inmutable en una pública que en una privada, que alguien puede con mala fe actuar y cambiar algo. Bueno, pues es un mapa de clasificación de los tipos de redes blockchain DLT. Y ya pasamos al tema de estandarización y reglamentación. En estos 10 años largos que lleva dando andadura esto, pues evidentemente el tema de estandarizar, primero surgió con la terminología, el que todos llamásemos a las mismas cosas con el mismo palabra, de la misma manera, y empieza la Organización Internacional de Estándares inicialmente. Bueno, luego ahora voy a poner un mapa de cuál es el estado del arte de esto. Pero es importante el tener, porque lo vamos a ver
llevamos ya décadas con Internet y utilizamos una serie de estándares que no somos muy conscientes de lo que estamos utilizando. Bueno, el TCP/IP, el IP, sí, a todos se nos llena la boca de IP y curiosamente el IP fue un estándar de facto, no fue un estándar que surge con un ámbito regulatorio ni fue un estándar de consenso. Como todos sabemos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le encarga a un señor que es Vinton Cerf, le encarga, que está ahora en las filas de Google, ya bastante mayorcito, pero está activo, le encarga que le haga un protocolo para las comunicaciones de las redes tácticas militares. Y este señor hizo el protocolo IP. En paralelo, había una serie de iniciativas, estándares regulatorios de consensos, que se llevaron al final, se hicieron, como es el caso de ISO, con la famosa torre ISO de comunicaciones telemáticas, pero el que ganó fue el estándar de facto. Yo aquí tengo una transparencia que, bueno, me siento de alguna manera un poco orgulloso de ella porque da un mapa muy en paralelo de lo que ha sido hasta ahora Internet y lo que nos espera con el tema de blockchain. En la parte de la izquierda vemos por décadas, y más curiosamente es por décadas, el protocolo TCP/IP se implanta masivamente en 1972, el encargo fue anterior, un poco anterior, y vemos que en 1982 el correo electrónico, el email, correo POP3 que todos utilizamos masivamente con la arroba, pues se empieza a implantar masivamente en 1982. 10 años después, en el 92, surge otro estándar de facto que es el del HTTP, un lenguaje hipertextual, y eso nos lleva a tener estos estándares de facto telemáticos a que, por ejemplo, pues en el caso de España, en el año 2002, se pueda hacer una ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Bueno, este es un caso claro cómo los estándares tecnológicos y la reglamentación pueden estar y van unidos en algún caso, o la reglamentación espera que haya unos estándares implantados masivamente para decir, ahora voy a reglamentar los servicios o lo que hay aquí. Esto es la era de la Internet de la información. A la derecha tenemos la Internet del valor, que es en la que estamos ahora en los albores. Aquí las redes, como decía al principio en la topología, son peer-to-peer, todos los puntos están conectados con todos y realmente estándares de facto masivos empieza a haber cosas interesantes. He puesto uno para cómo hacer la programación de los smart contracts y que todo el mundo lo hagan igual, que es el RCS 538, y nos vamos hacia el 2020 que estamos ahora. Y va a haber, yo creo que va a haber estándares, estamos todavía lejos de que pueda haber aspectos normativos de tipo jurídico, pero tampoco, pero se está en ello. Bien. Estos estándares, ¿para qué los queremos? Lo ideal cuando tú tienes un estándar y está maduro y quieres hacer un proyecto o hacer unas especificaciones, pues tienes unos requerimientos, coges los estándares que aplican a esos requerimientos y dices, el que me lo haga tiene que ser compliant, tiene que ser conforme con esto. Esto es comodísimo, ¿no? Ese es el objetivo, a dónde vamos con un estándar. ¿Qué se está estandarizando en el mundo de blockchain ahora? Pues la terminología, como decía, los modelos de gobernanza de las redes. No hay que confundirlo con el mecanismo de consenso, sino la gobernanza sería como los estatutos de la red, cómo se rige el funcionamiento de una red que tú estés diseñando. Los protocolos de comunicaciones, las interfaces, cómo unas redes se van a interoperar con otras que sean inicialmente diferentes y elaboradas por diferentes organismos o personas, los smart contracts, como ya he dicho, y la identidad digital y más cosas que se están estandarizando. ¿Quién y cómo se está estandarizando? Pues tenemos, como decía, la Organización Internacional de Estándares con el Comité Técnico el 307, muy activo, liderado por australianos mayormente, y en España pues participamos a través de UNE, como contaré después. Por parte de la UITT, que es la pata la T de estandarización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hubo un focus group de TLT en el que participaron algunos españoles activamente. Alguna reunión se llegó a celebrar en Madrid, en España, en el mes de abril del año pasado. Y bueno, pues hicieron los primeros papers que están a disposición. No hay nada más que entrar en la página web, te los puedes descargar, bueno, y dan un buen referente sobre digamos, lo que sería el estado del arte en aquel entonces reciente del blockchain DLT. En paralelo, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, el ETSI, puso en marcha un Industry Specification Group que está liderado por España, está liderado por Telefónica en concreto. Y luego el organismo, el Comité de Normalización, CNCNLEC, de la Unión Europea, también está haciendo normalización. Vale. Para que os hagáis una idea, no os quiero asustar con esto, este es un mosaico de todas las entidades y organismos que están haciendo estándares en el mundo. O sea, es tremendo. El mundo de los estándares es una locura. Lo paso rápido para que no se os nuble la vista.
y hago una extracción. Entonces, el ecosistema de estándares para el mundo de blockchain ya queda bastante más reducido. Vemos quién está haciendo estándares o pretende hacer estándares. Por la parte internacional sería esa donde está ese circulito de ISO y el de ITU. ¿Por qué he puesto UNE arriba? Porque por la pata, lo que cuelga de abajo de UNE, la entrada a esto, o digamos la coordinación a nivel nacional, lo lleva UNE, y por la pata de ITU y ETSI lo llevamos nosotros, que somos la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que es lo que quiere decir ese acrónimo de SETI. Bien, ISO es el comité que os he dicho, CENELEC está a nivel de la Unión Europea y está a otra escala por debajo, la de arriba es internacional, ITU es a nivel internacional y ETSI a nivel europeo. Y eso en cuanto a organismos formalmente reconocidos. Hay otros organismos de estandarización, como es el caso de W3C, que curiosamente es el que ha hecho el estándar de desarrollo de los smart contracts que me refería antes, que son pues, una especie como de club. Y aquí tenemos el IECubo, que es el que nos da hoy albergue y acogida. Pues es otro organismo de estándar que puede hacer estándares, en su momento, ¿por qué no? Y está, ahí lo tenemos identificado en vertical en ese azulito eléctrico, ¿vale? Bueno, pues esto es el panorama de los estándares. Para entrar a abundar un poquito más en detalle, UNE nos da la entrada al Comité 307 de ISO y a CENELEC, y nosotros, lo que es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, daríamos, cuando digo damos la entrada, es que si alguien quiere participar, yo soy en la parte de abajo la persona de contacto, no tiene nada más que decirme lo que se lo vamos a facilitar. Y es muy enriquecedor. Yo sé que hay personas en la sala que me están escuchando que están agradecidas a poder participar en esto porque se les ha abierto un mundo de posibilidades, de conocimiento, de relaciones. Es el caso de poder participar en el ITU y en el ESI, en los dos. Por ejemplo, ahora, esta misma tarde hemos tenido una reunión abajo veis un acrónimo que pone DCGI, es Digital Currency Global Initiative. Bueno, pues en el contexto de blockchain el tema del dinero electrónico preocupa y preocupa mucho. Luego le dedicaremos un poquito de tiempo a los casos de uso y se comienza desde la ITU a contextualizar este tema del IMON y del dinero electrónico a raíz del fenómeno de Libra de Facebook, que es uno de los que está empujando en gran medida este tema. Bien. La Unión Europea, ante todo esto, pues hay una misiva, es decir, una misiva a nivel de la Unión Europea y es lo que nos pasó en el pasado, en las dos décadas pasadas, con el tema de la Internet de la información, pues que lleva a un Google, a un Amazon, a todos estos, a los GAFA, a estar donde están y nosotros ahí no tocamos nada, en la Unión Europea, pues no queremos repetir esta misma experiencia. Y si hay un impulso muy fuerte a nivel de la Unión Europea en todos sus organismos, la Comisión, el Consejo, el Parlamento, todos están haciendo cosas en blockchain, pero vamos, el impulso mayormente comienza el 10 de abril de 2018 en un Digital Day en el que se lanza esta iniciativa del European Blockchain Partnership. Deciros, para lo que no sepáis, que existen páginas web, no tenéis nada más que meter en vuestro navegador European Blockchain Partnership y vais a encontrar información muy bien estructurada, muy rica, muchísima y valiosa desde mi punto de vista. Bueno, pues en este 10 de abril hubo una serie de compromisarios. España firmó directamente la entrada con un compromiso. El manifiesto tiene 2 páginas escasas. Es simplemente que te comprometes a apoyar y a dedicar algún recurso a seguir e impulsar esto en tu país como país miembro. Está abierto no solamente a los países miembros de la Unión Europea, está abierto a otros países. Se impulsa y se crea un observatorio y foro que también tiene sus páginas web con información muy rica. Se mueven unos grupos de trabajo para hacer unos modelos de gobernanza, para trabajar en unos casos de uso iniciales, como es el de identidad digital soberana, que le dedicaremos algún minuto, diplomas, notarización, tasas, inmigración. Trabajar también en aspectos regulatorios, en los estándares también, en fin, la lista lógica y normal. Y se ponen recursos económicos y de personas, y de hecho las convocatorias del H2020 y del CEF han contemplado en sus convocatorias capítulos especiales y dedicados a blockchain. Y se crea, muy importante, auspiciado por la propia Comisión de la Unión Europea, se crea una asociación que es INADVA, una asociación para el impulso y poco digamos, en los estamentos privados, tener un punto de referencia en el que la Comisión muchas veces le consulta, decir qué opináis de esto, y ya están
el sector privado de grandísimas empresas. Por parte de España, pues hablo de memoria, yo creo que está el BBVA, Telefónica y algunos otros más, que esto llevó a hacer un congreso mundial en noviembre del año pasado, que iba a hacer ahora un año, en Málaga, donde estuvimos más de 1.500 personas. Fue la verdad un hecho súper relevante. Bueno, pues este es el impulso que la Unión Europea le está dando. En este European Blockchain Partnership, el estado del arte en estos momentos, pues hay un policy group donde se deciden los aspectos técnicos. ¿Cuáles son los aspectos técnicos? Bueno, pues se decide sobre todo sobre las tecnologías y la arquitectura de una red común para los casos de uso. Una red común que es el Service Infrastructure, que es esa EBSI. Repito, hay mucha información, esto está sacado de la intranet cerrada, de los que estamos aquí, pero hay mucha información en abierto. Y hay otro grupo del Policy Group donde se establecen más las estrategias, qué casos de uso, etcétera, que es en el que yo participo. Ahí tenéis un resumen de los casos de uso que hay ahora en marcha. Para mí el más relevante es este que pone EPSI SSI, es, la ESSIF es European Self-Sovereign Service Infrastructure, Identity Infrastructure es una identidad digital común que se está propiciando a nivel de la Unión Europea. Muy recientemente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha publicado una página web que va a impulsar esto. Esto nos llevaría a que los documentos nacionales de identidad de los 28 pudieran, digamos, perder su valor, vigencia en favor de una identidad digital común europea, y ese sería el proyecto. Hay otro proyecto de diploma que aparece aquí a la izquierda, es el que trata de que las titulaciones de un país miembro sean reconocidas en otro y que sean realmente, digamos, poder contrastar que son ciertas. Bueno, no me quiero extender mucho más en esto y pasamos ya a los casos de uso. Bueno, con lo que os he contado, si pensáis un poco, decir, bueno, el registro, el layer, esto parece muy sencillo, y es verdad. O sea, las redes blockchain son redes muy baratas, muy económicas, mucho más barato hacer las cosas con este tipo de tecnologías que con otras. Decir que no son exclusivas, que pueden coexistir en un mismo proyecto de tecnología de la información. Las tecnologías clásicas y las bases de datos clásicas de Oracle y demás pueden coexistir perfectamente con un blockchain, y determinadas partes de este proyecto que te puedas plantear de tecnología de la información, una determinada parte la puedas hacer con blockchain y el resto siga su curso normal. Los primeros que, digamos, vieron la gran ventaja en esto fueron el mundo financiero y bancario. Es un caso de libro, es un caso que le viene al sector financiero, pues le viene francamente muy bien. ¿Por qué? A la izquierda de esta transparencia vemos cómo funcionan las transacciones económicas en estos momentos. Tenemos un usuario B, perdón, un usuario A que quiere mandarle dinero a un usuario B. Hasta ahora, si a cualquiera de nosotros, de las 70 y pico personas que estamos en la sala, creo que estamos de ese orden, le preguntas, oye, ¿tú cuánto dinero tienes? Y tú vas a decir, pues no sé, el que diga mi banco. O sea, estás ya refiriéndote al banco como un agente, una autoridad que de alguna manera pues maneja o tiene potestad sobre tu dinero. Esto en el escenario de blockchain desaparece. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el escenario de la izquierda? Pues que tenemos dos registros. Yo ordeno una transferencia, entro en mi banco, han mejorado mucho. Antes tardaban lo que pongo ahí procesos batch con bucles de tiempo considerables. La verdad que últimamente las transferencias de un banco a otro llegan muy rápidamente, pero tiene que haber entre el banco origen y el banco destino pues una comunicación. Y hay dos fuentes de la verdad, aquí el registro 1 y el registro 2. Y a veces en las transferencias internacionales había discrepancias, sobre todo cuando se manejan contravalores. Una transferencia que parto de euros y la quiero que el destino sea en dólares, pues tendría que haber, muchas veces tenía que haber procesos de conciliación porque había discrepancias. Bueno, pues todos estos inconvenientes, cuando nos vamos a la parte de la derecha, con una transferencia haciéndola con tecnología blockchain, desaparecen. ¿Desaparecen por qué? Porque el usuario va, coge su banco y coge su dinero, sus 100 euros que quiere transferir al usuario B, se lo pasa a una cuenta Omnibus y se pasa ya a un ecosistema blockchain en el que hay un único registro, ese cuadradito que tenemos en rojo. Entonces, él que tiene este registro se lo pasa al usuario B, que también está en blockchain, y luego él ya hará la redención y se lo pasará de su cuenta Omnibus, se lo pasará a su banco. Vale, pues este ardid tan sencillo, pues a la banca la tiene realmente pues entusiasmada, entre otras cosas porque es más seguro, como hemos visto en la parte de la izquierda,
pues los hackers les gustaría mucho poder entrar en los bancos, ahí los bancos tienen que dedicarle cantidades ingentes de dinero en su aplicación de pagos, porque ahí es donde se la juegan. Tú no puedes entrar un día al banco y ver que tu dinero ha desaparecido, por eso sería un caos, ¿no? O sea, de hecho es que ni lo contemplas y ves que cada día meten más mecanismos de, digamos, de confirmar en 2 pasos la transferencia. Ahora ya todo pasa por el móvil prácticamente con todos los bancos para poder hacer una transferencia, porque hay desconfianza. Todo esto con blockchain es totalmente diferente y es mucho más rápido, más barato, más seguro e insuperable. Deciros que un banco normal, un banco gordo, en la aplicación de pagos al año puede gastar decenas de millones de euros en esta aplicación de pagos. Esto, trasladado al mundo blockchain, son orden de magnitud inferior y más seguro. Bueno, con lo cual, bueno, pues vemos un caso de libro, un caso de libro muy potente en la aplicación de las tecnologías blockchain. Ese es un caso. Esto ha llevado, lo que os decía esta misma tarde, hemos tenido una de las reuniones, esta misma tarde, a las 3 de la tarde, de los grupos de trabajo de esta iniciativa global de dinero digital, pues esta iniciativa desde la OIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es una iniciativa conjunta con la Universidad de Stanford y lo que se está haciendo es una contextualización de todo este mundo del dinero electrónico. Desde mi punto de vista, esto ha venido bastante auspiciado y empujado y nos ha venido muy bien la iniciativa de Libra de Facebook, porque claro, imaginémonos Facebook, no lo sé, porque no soy ningún forofo de las redes sociales, estoy en todas, pero un poco como observador, pues no sé cuántos millones en el mundo mundial, millones de perfiles y de usuarios tendrá, pero todos estos potencialmente con una moneda como lo que pretende Facebook de Libra, automáticamente pasarían a ser usuarios de un banco. O sea, la iniciativa es tremenda y lo que habría por debajo sería tecnologías blockchain. Casos, no he puesto aquí muchos más, pero ahora podemos pensar, por ejemplo, hay casos muy sencillos basados en el ledger, en el registro. El tema de las matrículas de los coches, que ha sido un tema motivo de muchísimos fraudes, como sabemos, el afeitar, creo que dicen por ahí, los kilómetros a un coche. Sí que imaginémonos que todos los concesionarios, hablamos a hablar de la Unión Europea, de los concesionarios de vehículos y talleres autorizados y los talleres de los propios concesionarios tuviesen acceso a un único ledger en el que están las matrículas de todos los coches, simplemente el número de bastidor, la matrícula y poco más. Habría que hacer un proyecto muy sencillito, de tal manera que el coche cuando sale del concesionario, pues dice, pues tengo 5 kilómetros. 5 kilómetros y a partir de ahí, y con el time stamping, a partir de ahí, pues lo normal es que cada día que pase vaya a tener más kilómetros, nunca pase a tener menos. Pues este es un proyecto que a los alemanes les puso muy contentos, está auspiciado por la Unión Europea también, y es un caso, bueno, que es muy sencillito, muy barato, muy económico, y es puramente el registro en un único layer de estos eventos que le ocurren a un automóvil. Más casos, los notarios y los registradores están muy metidos en esto. Ellos ven, dicen, hombre, ¿cómo que ahora va a dar fe de los actos y de los eventos, van a dar las máquinas y los programas? ¿No? Pues ellos están viendo una oportunidad para ellos, una oportunidad muy interesante. Por ejemplo, hay aplicaciones que hay una app, te la descargas en tu smartphone, Kipus se llama una, creo, te la descargas, tú haces una foto, el hash de esta foto, el hash, no la foto no se mueve de tu móvil, lo mandas a una red de blockchain, con el timestamping mandas también un certificado y el notario, los notarios de esto ya empiezan a saber mucho, muchísimo, puede dar fe, con esos dos registros telemáticos, puede dar fe de la veracidad de esa fotografía. Esto, claro, en el mundo de los peritos siniestros de las empresas aseguradoras se le abre un mundo, se le abre un mundo tremendo, simplemente con una aplicación tan sencillita como esta. Y así, pues lo que podáis imaginar, lo que se os ocurra. Uno súper típico y todo lo que subyace alrededor de las cadenas logísticas de suministro, este es tremendo. O sea, aquí veis uno que es súper espeso, pero en el tema de la trazabilidad estamos viendo ya algunos supermercados, como creo que es el caso de Alcampo en Francia, donde las bandejas del pollo tienen un código QR que tú con el smartphone lees, haces la lectura y te da toda la traza fiable y creíble de lo que le ha pasado a ese pollo, de la alimentación que ha tenido y demás, por poner un caso súper sencillo. Y yo prácticamente no me voy a extender nada más. Traía material muchísimo, pero con esto creo que es suficiente porque a ver si podemos, se ha generado alguna inquietud al respecto de lo que he comentado. Aquí acabo diciendo pues aspectos a tener en cuenta en un proyecto que se os pueda ocurrir, que yo estoy seguro que a muchos de los que me están escuchando se les puede ocurrir más de uno,
pues ver el estado el estado del arte de los estándares existentes, ver si vas a tener que interoperar entre un proyecto con otro, el coste por número de transacciones por segundo, muy importante, los entornos de Internet de las cosas, importantísimo, ver si vas a ir a una red privada, permisionada o federada mixta, qué pasa con el tema de la privacidad y el anonimato de los datos que vayas a manejar ahí. Y bueno, pues nada más, espero que os haya sido de utilidad, quedo a vuestra entera disposición. Ahí tenéis mis coordenadas y ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Yo ya lo dejo, Juan Jesús, a esperar de lo que haya podido haber en las preguntas. Muchas gracias, Pedro. Sí, la verdad es que ha habido algunas preguntas que he ido aquí recogiendo. Bueno, antes también comentar que el IE-Cubo que aparecía ahí en la lista de estándares, el IE-Cubo está invirtiendo también bastante en blockchain y ha creado una iniciativa pues, para apoyar blockchain y bueno, y en España hemos creado también un grupo que la idea es que sea el centro de los distintos proyectos y actividades alrededor de blockchain que se puedan hacer en España, pues en cuanto a estándares, a educación, a conferencias, a eventos y bueno, pues intentar poner en valor pues todo lo que se está haciendo blockchain en España, que es bastante, y poder acercar esto tanto a las empresas como a las administraciones. Bueno, te paso un poco las preguntas. Pues nos preguntaban aquí que, bueno, la idea principal de blockchain es modificar y evolucionar el tipo de red existente con el fin de asegurar el correcto intercambio de datos. Perdón, no lo he entendido muy bien, Juan. Preguntaban que si la idea principal de blockchain es cambiar de la red actual que hay existente, modificarla con el fin de que el intercambio de datos, pues que no haya errores en el intercambio de datos. Un poco, yo creo un poquito más allá, incluso de... Bueno, no, vamos a ver. El layer, el registro, lo que se mete en el registro y se empaqueta ya en un bloque, eso es inmutable, indeleble. Es decir, puede, errores. En ninguno de los dos sistemas, ni en los tradicionales, si hay un error y se mete, el error normalmente es humano, ¿no? Porque ha metido un dato mal metido. En el caso de un tradicional, se puede corregir una base de datos normal y corriente. Tú te equivocas, y de hecho el caso más clásico, un control de stock de inventario, pues estás metiendo cantidades, te has equivocado, invocas y corriges. Aquí no se puede, aquí no se puede decir. Lo único como respuesta a esta pregunta se me ocurre es esto, es decir, si has tenido un error, el error va a quedar ahí, lo único que lo podrás compensar. Has hecho una transferencia de 100 euros y tenía que haber sido de 90, bueno, pues tendrás que hacer otra transferencia compensando este error. Es decir, son arquitecturas absolutamente diferentes y complementarias, como decía. Es decir, vamos a ver, lo que se puede hacer con blockchain se puede hacer también sin blockchain, que vaya por delante. Lo hemos visto los bancos. Tú puedes hacer una transferencia bancaria, la estamos haciendo ahora, pero con blockchain es más eficiente, es innovador y mucho más barato. Esta es la diferencia. En cuanto a la pregunta, la verdad es que me deja un poco, sigo pensando, no he perdido el rumbo de la pregunta que hace, pero el error es humano siempre, en los dos casos, en los dos escenarios. El escenario tradicional informático, las máquinas en sí mismas no hacen errores, los hacemos los humanos cuando le metemos los datos, y en el caso de blockchain pues sería igual. Muy bien. También otra es sobre la estandarización. Preguntaban que, bueno, ahí lo que ha mostrado, hay distintos entes de estandarización y que hasta qué punto con tantos entes de estandarización se van a poner de acuerdo los distintos estándares para que haya un estándar de facto mundial, y si además se someten a los gobiernos, si esto, pues a lo mejor tenemos un estándar en 2050, o al final va a ser, como decías con el IP o con tantas otras cosas, va a haber un estándar de facto que ponga a alguien, alguna industria potente, y que al final sea el que se acabe utilizando. No sé qué piensas, si crees que hay alguna industria que sea capaz de liderar esto, o al final van a ser las instituciones las que logren estandarizarlo. Bueno, la pregunta es muy buena, es francamente muy buena. Yo creo que esto que se está planteando por la persona que lo ha hecho, lo hemos tenido ya en la Internet de la información. Cuando yo refería ahí el SMTP, Single Message Transfer Protocol, que es el correo de la arroba,
Yo en aquel momento, después de hacer 25 años de esto, trabajaba profusamente para implantar en la administración un correo electrónico con la norma X400, que sigue existiendo y se siguen haciendo productos con X400 y de hecho la OTAN lo usa, lo emplea, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues que el implantar un correo electrónico con tecnologías conformes a X400, que repito, se está haciendo todavía, se hace ya, es mucho más caro, es más laborioso, mucho más seguro y hay organismos que lo hacen, pero irrumpe de repente el correo de la arroba. El correo de la arroba, con todas sus imperfecciones, es de ahora para allá. Te entras en cualquier página web y tienes un correo de manera inmediata. Con lo cual, tenemos por un lado un estándar de facto, que es el SMTP, el de la arroba, y por otro lado tenemos un estándar por organismo contrastado por la OIT, que es la recomendación X.400, que te la puedes descargar de la página de la OIT y tú desarrollar, si eres un desarrollador de software, un producto conforme a esa recomendación, a ese estándar, y luego venderlo. ¿Qué va por ir un poco al foco de la cuestión? ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo, mi impresión personal, y es la mía, es que esto van a ser las aplicaciones killer, aquellas que se extiendan, como ha pasado con el correo electrónico. En el mundo de blockchain está por venir, está por saberse qué aplicación va a ser una aplicación killer. Yo confío mucho en la identidad digital soberana, que por cierto, no aprovecho para dar una pincelada en qué consiste esto. Y también me gusta contarlo con una manera muy gráfica. Llega un adolescente a la puerta de una discoteca hoy día y sale el vigilante de la puerta, que ellos llaman el gorila, y dice, tú chaval, a ver, el carnet de identidad. Y el chaval, para poder pasar, le tiene que dar su DNI y el gorila ve su número de identidad, su número del carnet, el nombre de su padre, de su madre, dónde ha nacido. Al señor vigilante de la puerta no tiene por qué saber nada de esto, no le interesa. Solamente le interesa saber que esa persona ha nacido con una antigüedad superior a 18 años y punto, que eres fulano que está a la puerta. Entonces, este es la administración del propio usuario, el empoderamiento del usuario sobre su identidad, sobre sus datos. El rebufo de esto, pues yo creo que sí que va a haber arquitecturas comunes para hacerlo todos de la misma manera, una arquitectura común y estándares comunes. El tema de los smart contracts, ya he referido a uno ahí muy rápidamente, que lo han hecho en el W3C. Puede que ese estándar, que hoy por hoy es una cosa experimental, pues todo el mundo empiece a elaborar y a confeccionar los smart contracts de esa misma manera, que los smart contracts empiezan a interactuar unos con otros, y eso se convierta en un estándar de facto. Pero por concluir, nadie tiene la bola de cristal en estos momentos. Muy bien. Muchas No sé si he gracias. contestado con esto. Sí, bueno, yo creo que el que ha hecho la pregunta pensaba que no, que al final, o sea, que ahora mismo no hay una respuesta fácil, porque eh, habrá que habrá que ver cómo evoluciona, como al final, que tú decías, como el X400 y el mail, que se están haciendo cosas y al final triunfará, pues, no probablemente la mejor, sino la más rápida o la que antes entre o la que al final Correcto. se haga más, se utilice más. A ver, una persona preguntaba también en qué situaciones se utilizan las redes privadas y en cuáles las públicas. Vale. Ujú. Bueno, la que se usan, las públicas son públicas y vienen ya lanzadas, están ahí abiertas. Y ahí las usa el que quiere meterse. Yo ahora doy un link y dices, vete a tu casa y te bajas el layer de Bitcoin. No sé cuánto irá, vayan 150 gigas, no sé, hay gente que me está escuchando que se lo sabe muy bien, seguro. Y ahí está, es pública, te metes y pasas a tener el nodo en tu casa. Hay nodos, hay nodos ligeros y nodos completos y nodos mineros y nodos que no minan. ¿Qué ocurre? Eso, la respuesta va a venir, yo creo, en buena medida por la necesidad que tengas tú de transacciones por segundo. Ese es un parámetro por el que prácticamente hay que emplear un proyecto. Por ejemplo, en Internet de las cosas, en IoT, pues en Internet de las cosas tú no puedes estar esperando en muchos de los casos a causa-efecto de un sensor mucho tiempo. Tiene que ser segundos, milisegundos para poder actuar. Es decir, si el sensor le pasa esto o va a un oráculo y lee lo de más allá, hágase lo otro, que son, va a estar, las redes IoT van a estar repletas de smart contract que van a comandar y hacer muchas cuestiones de alumbrado público, de infinidad, bueno, de infinidad de cosas. Y esas redes, pues serán, si no privadas, por lo menos federadas, mixtas, habrá nodos validadores. Yo creo que este va a ser el, bueno, de hecho ya el escenario
que nos dirige, digamos, nos pone en contexto en cuanto a redes públicas o privadas. Las públicas están ahí, no podemos hacer nada. Ethereum son redes que tienen miles de nodos ya y ahí están. Es el ecosistema público. Y las privadas son las que tú decides elaborar, especificar para una aplicación concreta tuya, de tu infraestructura. Puede ser Adif, puede ser quien sea. Es una red que tú diseñas con arreglo a tus necesidades y normalmente pues establecerás el mecanismo de consenso del que te fíes y que más te convenga y que te permita tener unas transacciones por segundo acorde con tu necesidad. En relación un poco con eso, también hay una persona que preguntaba, entiendo yo que para las redes públicas, ¿cómo se pueden asegurar en estas redes de blockchain el tener mineros? Es que si el crecimiento de las redes de blockchain no estaría limitado por los mineros disponibles. Yo entiendo que ahí estamos hablando de una red pública, porque las privadas al final, si las Claro, gestiono yo, pues ya me encargo yo de tener los que los correcto. necesite. Correcto, también es una buena pregunta. Las públicas tienen, Bitcoin es un caso de minería, desde mi punto de vista, desastrosa, desde el punto de vista, pues que consume muchos recursos, con grandes consumos energéticos, que los que empezaron al principio, bueno, pues sí que ganaron su dinero, que ahora para que nos situemos cuando están haciendo el nonce, el número de el nonce que yo ponía en la calculadora simuladora, cortito, pues los mineros funcionan, lo llaman con piscinas, son como cooperativas. Se reparten los bloques de números, es decir, vosotros vais a empezar desde el 1 hasta el 10 millones, nosotros el 10 millones no sé cuánto, y así luego se comparten el beneficio que puedan obtener. Es un es un mecanismo de consenso, bueno, que nos enseñó mucho, que os repito, es un caso de uso, que Satoshi Nakamoto se le ocurrió esta idea de cómo hacer resolver lo que se llama el paradigma de los generales bizantinos, de todos estar de acuerdo y consensuar que ese bloque es válido y entra para adentro y forma parte de la cadena, pero a partir de ahí ya todos los mecanismos de consenso que han salido han sido mucho más livianos y menos, digamos, consumidores, menos demandantes tanto de mano de obra como de energía. Es el caso de Ethereum, que lo que tiene es lo que llaman Proof of Stake, que es la prueba de participación, donde los mineros minan en función de la cantidad de dinero, en este caso Ethers, no son Bitcoin, en el caso de que son Ethers, de la cantidad de dinero que tiene, otra serie de parámetros, se da más prioridad y minan unos pocos, o minan prioritariamente unos y se consiguen, digamos, transacciones más rápidamente y mucho menos costosas. El mecanismo de consenso es una de las claves a la hora de un proyecto de blockchain desde mi punto de vista, que según la red que tú estás definiendo, si es una red privada, pues está muy claro, puede haber un único validador, pero ya tienes esos riesgos, ¿no? De que ya no va a ser tan segura como la pública. En el caso de Bitcoin y los mineros, bueno, pues todos habremos leído que hacen un consumo energético bestial, que los mineros están en China porque la energía es muy barata, están en Finlandia por lo mismo, están en Canadá, están en determinados sitios donde el consumo de energía es más barato. Deciros que ellos emplean unas máquinas de hasear, te puedes comprar una si tienes el capricho por Amazon y te la va a servir, unas máquinas de hasear que son unos PCs especiales que hacen el ruido similar al de una aspiradora y están incrementando el nonce, el número de ese de una vez, incrementando hasta que en ese acertijo, ¡pum!, aciertan y dicen, anda, se me han puesto los 5 primeros dígitos del hash, se han puesto a cero. Este bloque vale. Es un mecanismo muy chusco, si me permitís la expresión, pero es un caso de uso real y ahí está. Muy bien, muchas gracias. También preguntan si la administración española se plantea utilizar este tipo de redes y si es así, ¿qué tipo de red? ¿Una red privada, pública? ¿Quién miraría las transacciones? Bueno, yo creo que ya más o menos con lo que has contestado antes estaría contestada, pero... Sí, es el European Blockchain Partnership, tiene una red que es la European Blockchain Service Infrastructure, la EPSI, esa que aparecía ahí, que en estos momentos debe tener veintitantos nodos, de los cuales son para aplicaciones de casos de uso público, de casos públicos, de servicios públicos, de las administraciones. En España tenemos tres nodos. Hay un nodo que está en la Secretaría General de Administración Digital, en mi mismo ministerio,
Otro nodo está en la red Iris, que el mundo académico conocéis muy bien, la red Iris, y otro nodo lo tiene la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, pues son unos buenos, es un caso muy bueno de uso porque además se comparte, que el caso de uso se comparte a nivel de los 27 países miembros, ese caso de diploma. El caso de diploma es un caso me pasa un poco por encima porque claro, si me entretenía en cada transparencia, pues nos pueden dar aquí, no sé, mucho, mucho rato. Parece ser que se había detectado mucho fraude en el tema de las titulaciones de gente, desde mi punto de vista desaprensiva, que se iban sin tener título a Francia y decían que era graduado en leyes y ahí hacía un máster. Entonces, claro, hacía el máster en una universidad francesa belga sin tener el grado aquí. Eso por lo visto habían, pero además en unos porcentajes, según dicen las cifras, preocupantes. Para que eso no ocurra, se auspicia como un caso de uso que a mí me llamó mucho poderosamente la atención. Cuando en Bruselas empezaron a decir, pues yo me quedé súper sorprendido. Por cierto, que en España con la CRUE, el Consorcio de Universidades, pues tenemos dos personas destacadas aquí, tenemos un papel relevante en este caso de uso. ¿Qué ocurre? Que ese caso de uso, que por cierto hay un vídeo muy chulo, se llama el caso de Eva, como Eva, una chica, viaja por la Unión Europea con su grado y las cosas que puede hacer merced a este caso de uso que rueda en esa red común de la EBSI. Es muy buena la pregunta porque en el grupo técnico se han definido muchas cuestiones técnicas sobre esta red, como son la arquitectura de capas, los interfaces, etcétera, y los tres nodos que tenemos en España pues son conforme a esa red y se entienden con el resto de nodos. No sé si con esto respondo a la pregunta. Yo creo que sí. Y Vale. si se ha quedado alguna cosa pendiente, el que nos la ha hecho, Este material, que Juan lo Jesús, lo pregunte. tienen los asistentes, con lo cual yo creo que si tienen mucho interés, pueden en Internet, repito, que prácticamente todo lo que he contado lo pueden encontrar en la red. A ver, yo echaba de menos una de monedas, aquí tenemos una. Viendo el auge de las divisas digitales y que hay países en Europa que están considerando esta opción, como Suecia, podemos pensar en un criptoeuro a medio plazo? Bueno, es una pregunta muy pertinente. En este grupo que os he mencionado, que nos hemos reunido esta tarde, en esa iniciativa global de Digital Currency, estos temas se están tratando y estamos analizando todos los casos de uso. Pero vamos, la respuesta a esta pregunta, nosotros vamos a venir marcados por lo que diga el Banco Central Europeo. Y si va a existir el criptoeuro, nos lo va a decir el Banco Central Europeo. La Comisión sigue muy de cerca estos trabajos. Y esta iniciativa global es curioso, ¿no? Porque es con la Universidad de Stanford, que es una universidad americana. Es una pregunta que tiene mucha amiga, porque también está el mundo de los chinos de por medio, pero el e-corona está ahí. Es un experimento, no es la única que hay, una serie de bancos centrales que están haciendo sus escarceos con su moneda, ¿no? A nosotros, ¿qué no es lo que nos va a preocupar? Pues que exista el criptoeuro y se convierta en una moneda, por decirlo así, de curso legal. Yo creo que a nosotros nos va a venir marcado por la Unión Europea. El que haya ya casos operativos, bueno, pues existe uno, el COSCA en Sudáfrica, creo que se está empleando, que por cierto lo han hecho una empresa española, lo han desarrollado allí. Hay países para el tema de inclusión con el tema del dinero electrónico es un tema muy importante, porque se va a dar la paradoja, igual que personas de ciudadanos de países en países de desarrollo pasaron a tener el teléfono móvil antes que la luz eléctrica o que el agua corriente, pues en su vida podrían pensar en tener una cuenta corriente, siguen prácticamente con el trueque y de repente, gracias a esto, pues van a poder tener probablemente banco y poder pagar con dinero. A lo mejor estos países que pasan de cero banco a un banco electrónico con una moneda electrónica son los que nos van a dar un poco las pautas del funcionamiento de esto. Pero estamos en los albores, totalmente. Y piensas que si tenemos un criptoeuro, cualquier cosa, digamos, auspiciada por gobierno, Bitcoin o Ethereum o todas las criptodivisas que ya hay, ¿dejarán de utilizarse o se puede convertir también en un estándar de facto, como estábamos hablando antes también de estándares tecnológicos? Esto es un estándar de moneda que la gente
bueno, hay mucha gente todavía que no sabe lo que es blockchain y Bitcoin, pero sí que tiene Bitcoins y dice, bueno, es que si tengo el dinero en Bitcoins, el gobierno ahí por lo menos no me va a poder meter la mano. En todo lo demás sí, pero ahí por lo menos no. Y cuando hablamos de subidas de impuestos que estamos ahora hablando todos los días, pues hay gente que dice, bueno, a lo mejor ahí estoy un poco más seguro y fuera de tantas regulaciones. Bueno, también es una pregunta, observación muy buena. Primero decir que las criptomonedas es dinero no regulado, es decir, no, ahí te la juegas, son súper volátiles y sí que tienen sus obligaciones fiscales. Es decir, tú Sí. compras Bitcoin, entra en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y te llevarás una sorpresa. Y de hecho, pues hay gente que ha ganado dinero, lo ha tenido que declarar y pagar sus impuestos. Esto es como el que juega a la bolsa, de alguna manera. Y de hecho, pues tú compras criptomonedas a través de un wallet que es tu agente Coinbase, por ejemplo, que es tu agente de bolsa, por decirlo así. Puedes comprar criptomonedas y jugar con ellas y bueno, pues son unos activos, igual que puedes comprar bolsas perdón, acciones de Telefónica o de Endesa o de Iberdrola, ¿no? Es un símil que pues, a lo mejor no es muy afortunado. Eso no está absolutamente nada regulado, no tienes derecho a nada, si lo pierdes lo has perdido todo y ya está. En cuanto al criptoeuro, el futuro criptoeuro sí existe, bueno, pues es un tema totalmente diferente. Es dinero electrónico respaldado por un banco central y regulado. Es un escenario absolutamente diferente cuando venga. De hecho, podía venir ya, ¿por qué no? Es decir, yo creo que hay más cuestiones de, a lo mejor, de tipo técnico, de tipo regulatorio desde el punto de vista legal, jurídico, que de otro tipo, pero conceptualmente, ¿por qué no? Es decir, además, blockchain tiene esa cualidad de que evita el doble gasto, es decir, tú coges esos 20 euros para hacer un pago y esos 20 euros ya se han ido, esos ya no los puedes volver a utilizar, serán otros 20 euros, es decir, prácticamente es el concepto de billete acuñado, cada billete que lleva un número, pues aquí sea un poco parecido. El blockchain también tiene esto, el tema del doble gasto está controlado, porque es una característica inherente al propio ledger, ¿eh? El que el dinero que te has gastado por un lado ya no lo vas a volver a poder gastar, ya eso ya se fueron, ¿no? Eh, Bueno, empieza a haber muchas iniciativas en el tema del e-money, del dinero electrónico. Un poco, no sé si la audiencia decir que esto, dice, pues a ver, pues se puede confundir fácilmente lo que es un Bizum, que no tiene nada que ver con lo que sería el tema del dinero electrónico, pero bueno, da un poco la sensación cuando haces un Bizum de uno a otro de que has manejado dinero electrónico y no es así, ¿no? Y no has cogido el dinero de tu banco a través de tu IBAN, has utilizado la interfaz de un número telefónico y los terminales y lo has mandado al otro lado, ¿no? Bueno, pues pero bueno, para hacer cultura de la gente no está mal, ¿eh? Aquí, ahondando un poco en esto, también hay una persona que pregunta que cuál es la diferencia entre un criptoeuro y el euro que se utiliza digitalmente, que sería esto que acabas de decir, por ejemplo. Claro, Y que pues que harían los estados y los bancos centrales a emitir dinero, que yo entiendo que no. no, no, la diferencia es clara. Yo creo que el caso es del de Bizum, el de Bizum comparado con lo que no tenemos, que lo que tendríamos en el caso de criptoeuro sería como un euro acuñado, por decirlo así, ¿no? Y tokenizado. En el caso de, bueno, la palabra mágica sería si está tokenizado, ¿no? En el Bizum, ese euro no está tokenizado, no va por una red blockchain. Simplemente utilizas un ardid, digamos, para transferirlo de un lado a otro. El caso de un criptoeuro sería dinero totalmente tokenizado. Muy bien, pues creo que no me dejo ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna más. Creo que teníamos hasta las 8:15 aquí más o menos. Pensaba que podíamos llegar como máximo, entre 8:15, o sea que de tiempo hemos acabado bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada más. Muchas gracias, Pedro, por todo lo que nos has contado. Muy interesante. Y muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, os recuerdo que mañana, no sé, más ya hemos acabado. Sí, mañana no, perdón, mañana por la tarde sí también tenemos sesión. O sea que os esperamos ahí. Muchas gracias a todos. Muy Buenas bien, pues muchas noches. gracias. A ver, a ver, una duda más. Sí, A ver, venga, Eduardo, escríbeme la duda sobre la campana. A ver,
que nos han dicho que tiene una duda más. A ver si... A ver. Hacerlo por chat también es más lento. Escribes. Martín. Sí, pero pregunta Martín que si se ha considerado utilizar blockchain para las elecciones. Para elecciones. Uy, pues yo lo desconozco, porque no está nunca involucrado en ningún mecanismo de elecciones, pero sería un buen caso de uso, sin duda, ¿eh? Sin ningún género de duda. Sí. No lo sé si se ha considerado alguna vez en algún país del mundo, que yo sepa en España no, que yo sepa en España no, por ninguna de las elecciones públicas que haya en los diferentes, tanto comunidades autónomas, ayuntamientos. Eh, pero por ahí no lo sé, lo desconozco, pero sí sería un buen caso de uso, ¿eh? Sí, porque así no puede, o sea, la gente tiene miedo a lo mejor de votar electrónicamente porque a ver qué hacen con mi voto, cosa que con un papel están más seguros. Ah, no, 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 Pero claro, con blockchain, una vez que lo haces, ya está de ahí de alguna forma sí, y inmutable. además blockchain te permite mucho la anonimización, ¿eh? Mm. Permite la anonimización, que es otro de los temas en el voto muy importante. Y yo no he oído, lo que no es decir que exista, ¿eh? Alguna iniciativa, pero yo lo desconozco. Mm. Muy bien, pues muchas gracias, Martín. Por los, por los pelos hemos llegado. Bueno, pues muchas gracias a todos, ahora sí, y buenas noches. Muy bien, ha sido un placer. Hasta Gracias, otra. Pedro. Venga, Gracias por escucharme, por la paciencia. Chao. chao.